Voces errantes. Muy buenas noches, oyentes. Bienvenidos una noche más a Voces Errantes. En la noche de hoy les doy la bienvenida. Vamos a continuar con nuestra seguidilla de episodios hablando sobre las literaturas de las civilizaciones antiguas. Ya hemos hecho un recorrido pasando por civilizaciones bastante reconocidas, dando un vistazo por sitios como la antigua Grecia, por Roma. Hablamos un poco de Mesopotamia y viendo esos inicios de toda esta literatura y lo que conllevaba el terror dentro de estas escrituras. En nuestro episodio anterior dimos un vistazo por el Egipto antiguo y bueno, hicimos una pequeña introducción acerca de estas civilizaciones del Oriente Antiguo, que va a ser nuestro tema de hoy. Como siempre, todo un placer darle la bienvenida a Memo que está con nosotros. ¿Cómo estamos, Memo? Buenas noches, errantes. Buenas noches, Jefferson. Sí, muy bien. Estamos aquí pues entonces para seguir abordando todo este tema de Oriente que es como tan desconocido para, para nosotros los occidentales en tema de historia antigua. Sí, exactamente. Llevamos como, no sé, como un distanciamiento cultural bastante marcado, ¿no? Me parece a mí. Sí, sí, bastante porque, y no es solamente en la historia, sino pues a partir de ahí hay muchos periodos en los que simplemente se aislaron totalmente de la influencia de Occidente, obviamente desde la antigüedad, pasando por el cristianismo, lo que conllevó el cristianismo y todas esas creencias religiosas un poco invasivas, pues ellos decidieron aislarse totalmente, entonces eso lo hace todavía más interesante en todo este tema en toda esta materia de terror que estamos abordando. Exactamente. Bueno, a todos los amantes de esta cultura que, pues, digamos que hoy en día hay muchos, ¿no? No solamente hablando de cultura de terror, porque pues sabemos que en Oriente hay, pues hay una influencia gigante en el terror actual, ¿no? En el tema de películas y demás, sino también digamos que las ramas de todo el arte y toda esta cultura oriental en general. Entonces, pues nada, a estos amantes de toda esta cultura los invitamos a que se pongan cómodos porque pues vamos a tratar de darles un contexto de los inicios de todo esto, de toda esta línea oriental, podemos llamarla. Y nada, empecemos entonces con esta noche de voces errantes. Bueno, Memo, el episodio anterior terminamos con un pequeño abrebocas que usted nos hizo acerca de, pues, de esta literatura japonesa, de esta literatura oriental, ¿no? De hecho, recuerdo que en cierto momento, pues, incluimos dentro de la conversación egipcia una relación que había con todo este tema de los gatos, ¿no? De los gatos y cómo, digamos que influenció un poco algunas ramas ideológicas dentro de esta parte oriental, pero pues usted nos había dado ahí un abrebocas, nos dejó como un poquito con las ganas de conocer más, ¿no? Sí, sí, y pues hay mucha tela por cortar en Oriente y mucha mitología y mucha historia pues de miedo entre comillas que se enlaza a sus creencias y que pues todo esto desenlaza a toda la literatura que nacería décadas después, ¿no? Siglos después. Sí, exactamente. Pues nada, vamos a tratar como llevar un orden porque pues lo que dice Memo es muy cierto, hay mucha tela por cortar. Entonces, pues bueno, a mí me gustaría empezar por el principio, ¿no? Hablando un poco pues de los inicios de esta escritura,
Memo nos comentó, pues el episodio pasado, que en Oriente pues hubo inventos bastante importantes para la humanidad. Uno de ellos pues el papel, a modo de herramienta para plasmar toda esta información que necesitaban pues transmitir, ¿no? Y vea que en estas civilizaciones antiguas me he dado cuenta en pues en este recorrido que hemos hecho, tenían todos como, digamos, ese emisor de esta tradición oral muy marcado, ¿no? Estuve pues averiguando y me di cuenta que justamente en Japón había una figura importante en todo este, digámoslo, proceso de tradición oral muy primitiva que tenían en ese tiempo, y era el denominado Cataribe, que pues si recordamos un poco cuando hablamos de la Grecia antigua, era el mismo papel de los llamados rapsodas, ¿no? Esta gente que pues que hacía todo como la transmisión de estos cuentos y de estas historias a modo oral, ¿no? Una especie de recitadores. Es como que la evolución fue muy cercana y fue, pues aparte de cercana, fue como muy similar en todas estas civilizaciones, ¿no le parece? Sí, sí, y vea que eso evolucionó, bueno, no evolucionó, sino siguió durante mucho tiempo, porque pues gracias a ese rol de esos cataribes, y pues bueno, tuvieron varios nombres en diferentes lugares del mundo, pero como dije, pues ese rol fue muy importante para la culturización de las civilizaciones siguientes, pues porque ellos eran como los sabios, ¿no? Los historiadores de cada civilización. Y reciben varios nombres, pues bueno, saltándome un poco más adelante a civilizaciones más avanzadas, se llamaban también los bardos, los escaldos, los juglares. Tienen diferentes nombres en varias civilizaciones. Pero vea que aquí me parece algo muy curioso y es que pues ya empiezan ellos como a marcar su diferencia, ¿no? Como digamos que a desligarse un poco de lo tradicional que estamos nosotros en el, llamémoslo, mundo occidental. Y es que estos cataribes eran mujeres. En su momento, estos recitadores, pues eran mujeres y ellos tenían como una asociación a unas funciones, digámoslo, mágicas o basadas como en estos, no sé, como chamanísticas, podemos decirlo, ¿no? Entonces, pues era muy curioso que en este Oriente estas personas que hacían este voz a voz pues eran mujeres, ¿no? Digamos que de todo lo que yo he visto pues es la primera civilización que veo que ya empieza a darle un, digamos que un estatus de conocimiento y de importancia a las mujeres dentro de su sociedad. Vea, pues no sabía que también había mujeres. En qué civilizaciones exactamente? ¿O qué? Pues este específicamente es en la literatura japonesa. En la literatura japonesa empezaron a darle como este peso a ellas, pero pues digamos que es lo que le digo, ¿no? Era como una asociación también a un mundo mágico. Pues ellos supongo que tenían como una relación de las mujeres con todos estos poderes místicos de su momento, ¿no? Pero pues es que estamos hablando de siglos atrás, tal vez milenios, entonces pues ver que ya tienen como esta evolución es algo que se nota, que da como un diferenciador a las demás civilizaciones y a la evolución que estaban teniendo. Claro, igual eso desencadenó en el teatro, ¿no? Porque, bueno, no exactamente no tengo el dato en qué época nació el teatro en Japón, pero es algo esencial pues para esas generaciones antiguas pues del antiguo Japón, el Japón feudal. Era parte de su cultura pues asistir a obras de teatro. Sí, exacto. Aquí vemos como una relación a ese inicio también, podemos llamarlo del teatro dentro de la civilización griega. Y vea que a pesar de no estar conectados y de que pues no hubiera una interrelación entre ellos, hay muchas cosas que se asemejan, ¿no? Entonces, no sé, desde mi punto de vista es como que el humano dentro de su mismo desarrollo cultural iba enfocado a un punto en específico, ¿no? Creería yo. Sí, claro, pues y eso pasa con muchas cosas, ¿no? Con muchas artes, por así decirlo. Incluso en la arquitectura se ven cosas muy parecidas, tanto en Oriente como
en Occidente hay muchas estructuras antiguas que ni siquiera se sabe la edad exacta y son muy similares. Entonces son muchas artes también que se desarrollan casi que iguales y al mismo tiempo a lo largo de la historia. Sí, exacto, ahí sí tiene toda la razón. Pero bueno, vamos a ver porque Memo el capítulo pasado nos dejó con unos avances. Entonces, pues nada, cuéntenos cómo es que es el inicio de esta literatura y cómo es que empiezan, digamos, a forjar una mitología alrededor de toda su civilización. Sí, pues bueno, resumiendo o bueno, recordando algunos puntos claves en cómo se desarrollaron los orientales, muy, muy de lado, muy al margen del mundo central, si podría decirse, ¿no? Occidental. Incluiríamos América, que todavía no era descubierta, entre comillas. Pues recordemos que las civilizaciones como Egipto, las de Mesopotamia, Grecia, Roma, tenían como esa etiqueta de prohibido, mejor dicho, de peligroso, pasar más allá del desierto arábigo, porque todo eso estaba plagado de criaturas, de monstruos desconocidos y de tierras infértiles y oscuras, por así decirlo, como, como lo verían en esa época, para no acercarse pues a las mismas y pues atravesarlas y llegar a Oriente, a China. Vamos a relatar o a resaltar algunas deidades o conceptos que se desarrollaron allí en China, principalmente empezamos por China, que se relacionan pues con todas las mitologías y las civilizaciones que ya hemos visto, como por ejemplo el inframundo, ¿sí? En Grecia pues es el Hades, en Egipto bueno se llama inframundo o el mundo de los muertos, y en China pues la mitología china, este inframundo se llama el Diyu o el Diju, Diju, no sé cómo se pronunciaría, pero bueno, creo que es Diyu. Y este inframundo pues era vigilado, o sea, las almas que llegaban allí para entrar al infierno eran recibidas por un par de criaturas que llevaban pues un cuerpo de hombre, pero pues un poco desproporcionado en cuanto a su musculatura, porque eran muy grandes, y uno tenía una cabeza de buey y otro tenía una cara de caballo, o bueno, cabeza de caballo. Y ellos eran los encargados, en este caso, de acompañar a las almas hasta el infierno. Entonces aquí vemos mucha similitud pues, con los que ya hemos dicho de Anubis, Hermes, Hermanubis, y entonces se empiezan a enlazar esas deidades o esos conceptos en todas las civilizaciones, ¿no? Y lo que hablábamos ahorita hace un ratico es muy curioso porque pues digamos que todas estas civilizaciones orientales estaban pues alejadas de los demás. Digamos que aparte de que pues las circunstancias geográficas no les daban la manera de estar siempre conectados pues con toda esta Europa, pues ellos dentro de su misma cultura también gustaban de ese espacio y de ese apartamiento, ¿no? Entonces es muy curioso ver cómo tienen ese mismo, digamos que esos mismos desarrollos mitológicos, podemos llamarlo, y llegan como a un mismo objetivo, ¿no? Me gustaría hacer la aclaración pues, para nuestros oyentes, y es que en este episodio vamos a hablar de cuatro culturas distintas, tocando todo este tema oriental. Vamos a hablar pues, de China, como lo dijo Memo. Vamos a tocar el tema de Japón, de Corea y de la India, acercándonos un poco más hacia la parte pues, de Europa oriental como tal. Memo, haciendo ahí, digamos que la relación que venimos haciendo de esta cultura china y de esta mitología china, tengo entendido que ellos también tienen su propio mito de la gran inundación, ¿no? De este diluvio que hemos venido tratando en diferentes culturas. Sí, sí, China también tiene su historia referente a ese diluvio, entre comillas, universal. Y es muy curioso que hasta en esos detalles sigan marcando la pauta de tratar de diferenciarse de los demás, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido,
la inundación para ellos incluso tuvo, digamos que una connotación positiva, ¿no? Terminó siendo como una inundación gigante para darle una ayuda, una mano ayuda a pues a la gente como tal a poder hacer un cultivo de sus cosechas. Sí, sí, vea que a partir de eso también ellos veneran pues a una deidad, precisamente que es el dios de los cielos, la lluvia, el viento y pues todos estos eventos naturales. Y esta deidad se llama Shenlong. Ya lo conocerán pues obviamente por Dragon Ball. De allí salieron también otros mitos que se usaron en toda esa cultura pop. Shenlong pues era un dragón, en este caso chino. Ya vamos a hablar de las diferencias del dragón chino, el dragón coreano y el dragón japonés. Este dragón era pues con cuerpo de serpiente gigantesca, colosal, y era de un tono azulado. Este dragón pues sobrevolaba los cielos y por su mismo color pues no lograba distinguirse fácilmente, por lo que pues ellos creían que todo el tiempo él estaba rondando el territorio chino. Era muy respetado, pues venerado, porque pues precisamente también para eventos como ese del diluvio, lo interpretaban como que había sido ofendido. Y pues llegado esto, pues él traería catástrofes como esa, ¿sí? Una inundación, o también retener las lluvias, dando origen a sequías que afectaban pues sus cultivos y demás. O sea, ellos le daban pues ese significado o esa razón de ser a todos estos eventos o, o estaciones del año, ¿no? Bueno, vea pues, eso sí, no tenía conocimiento de esa información. Sí, y pues seguido a esa deidad también hay otra, pero bueno, esta es posterior porque es conocida, es más conocida por ser un héroe mitológico en una obra famosa, una obra literaria que se llama Viaje al Oeste, pues es del siglo XVI, ahí me salté un poquito, pero pues lo nombro porque también tiene relación con muchos personajes de la cultura pop, como es el caso también de Goku. En este caso, este personaje es Sun Wukong, se llama el dios mono, y pues es como el ser mitológico más famoso de China. O sea, uno lo puede encontrar en muchas películas, incluso chinas, el dios mono. Bueno, ahí hay bastante influencia también como de animales, ¿no? Aquí pues, no sé, trato como de meter un tema que también hace la diferencia. Todo lo que se habla con el tema oriental es como mundo aparte lo que hablábamos ahorita. Por eso mucha gente, digamos que divide la tierra en el mundo occidental y el mundo oriental. Y pues es el tema del calendario chino, ¿no? Calendario chino que, pues aparte de que tiene unas fechas completamente distintas, es una división, digámosla, curiosa, en donde ellos hacen básicamente 5 siglos de 12 años y los rigen por ciertos animales, ¿no? El año de la rata, el año del buey, del caballo, del mono. Entonces, no sé si haya, digamos, alguna relación con estos dioses, con estas deidades que ellos tenían ya estipulados, con estos ciclos que manejan ellos dentro de su calendario. ¿Memo sabe? No, pues sí, obviamente sí sé que es diferente, que el año nuevo chino es en febrero, creo. Pues no tengo exactamente las fechas que se celebran ni cómo funciona. Cuéntenos, Jefferson, cómo es ese calendario. Pues hasta donde tengo entendido, ese calendario viene cerca del siglo XX antes de Cristo, ¿no? Ellos empezaron como a hacer ese desarrollo basado pues en todo el tema de la astrología. Pues como sabemos, en China siempre han tenido un desarrollo de astrología bárbaro. Entonces ellos básicamente pues trataron como de establecer estos ciclos basados también en las casas lunares o en las constelaciones que ellos tenían dentro de su zodiaco, ¿no? Dentro de un zodiaco lunar. Ellos, digamos que establecieron unos patrones específicos
para marcar estos ciclos basados en esas constelaciones. Entonces, pues ahí hay también una pelea, digamos que del origen de este calendario chino, porque hay unos que lo ubican en la civilización Shia, que estuvo dominando toda esta zona más o menos hacia el siglo XXII antes de Cristo, lo que les decían. Como hay otros que ya lo corren un poquito, bueno, un poquito no, es mucho, lo corren mucho más hacia el futuro, lo ubican más o menos en el siglo III antes de Cristo. Entonces, pues tratan como de hacer ahí un punto específico cuando empezaron a hacer como esta organización de tiempos y trataron de organizarlo, ¿no? Pero pues digamos que ya hay bastantes diferencias basados en la comparación con el calendario gregoriano, que es el que pues manejamos nosotros en la normalidad en este mundo occidental, como el hecho de la duración, ¿no? El año chino pues dura 12 meses lunares y pues la duración está básicamente entre los 353 y 355 días. Nosotros pues nosotros manejamos un calendario que está basado en los 365 días más un poquito, ¿no? Hay unos que dicen que son 6 horas, que son 10 horas, bueno, 365 días para redondear. Además de eso, pues ellos también hacen como digamos que un intercalamiento cada 3 años, en donde meten un mes más. Entonces, hay cada 3 años, hay un año en el que este año es de 383 a 385 días. Digamos que ahí es donde meten como este tiempo, llamémoslo, que sobra, haciendo las veces de lo que nosotros llamaríamos el año bisiesto, ¿no? Lo que nosotros hacemos como ese ajuste. Y ellos llaman este año, que tiene pues un mes de más, lo llaman un año embolismal, que sería pues el referente nuevamente a nuestro año bisiesto aquí en el calendario gregoriano. Ese es más o menos como la, digámoslo, la organización que tiene este calendario chino así muy por encima. Bueno, vea pues, conocemos algo nuevo esta noche entonces acerca de ese calendario tan extraño, ¿no? Sí, es como muy curioso la verdad. Y pues no tengo el tiempo exacto, pero nosotros ubicados aquí en el calendario gregoriano en este momento estamos en el año 2020, pero tengo entendido que ellos en su calendario chino están como 1000 años más en el futuro, ya vémoslo. Ellos están en el año 3000 pasados. Tengo entendido, no tengo en este momento el número exacto, pero sé que ellos tienen una notación distinta y están muy idos de nuestro calendario occidental. Rarísimo, rarísimo y fascinante, pues cómo será irse, no sé, allá un mes y volver acá. Claro, debe ser un viaje en el tiempo extrañísimo. Una vaina, como lo hemos dicho, un mundo aparte totalmente. Exacto. Bueno, y retomando pues un poco el tema de la vida y la muerte en China, ya hablamos de su inframundo, pero también pues de cómo funcionaba las dinastías, ¿no? Estos gobernantes eran a veces un poco tiranos, porque incluso pues digamos con la construcción de la muralla china que duró tanto tiempo, se dice en su historia y se ha corroborado pues por excavaciones que se han hecho. Se han encontrado en algunas partes de las murallas algunos esqueletos, algunos restos humanos. Y nace pues de allí algunas historias que se vienen contando pues obviamente desde antes porque pues ellos son muy reservados en cuanto a su cultura también. Y fue que pues prácticamente eso es un cementerio para los trabajadores que morían allí, porque pues teniendo en cuenta que pues allí cualquier ciudadano pues que fuera joven y saludable tenía que cumplir un papel con la sociedad y con su emperador. Asimismo, pues el trabajo era duro día y noche para la construcción de esta muralla y asimismo pues muchas personas no aguantaban y pues del mismo agotamiento por falta de agua o alimento, descanso, mucho descanso que necesitaban pues caían muertos en la construcción y ellos simplemente como que los metían en el hueco y sigan construyendo sobre ellos, ¿sí? Y allí teniendo en cuenta que su construcción duró
casi 2000 años, la construcción de la muralla china. Entonces queda como ese recuerdo cruel de toda esa época de las dinastías chinas, las primeras dinastías chinas y las consiguientes pues durante esos 2000 años, en los que pues los ciudadanos tenían que hacer caso porque pues los emperadores se cree que eran descendientes de los dioses. Siempre fue así, en muchas culturas, ¿no? En Egipto también, que hablábamos de los faraones, se creía que eran descendientes de los primeros dioses, de los dioses más antiguos, por eso merecían respeto y ser escuchados y acatar su liderazgo durante toda su vida, pues. Claro, siempre hay relación, como hablando de los semidioses en Roma o en Grecia, ¿no? Sí, exacto. Pues sí, semidioses, digamos que eso es en un sentido más heroico, ¿no? En este caso, pues es más de liderazgo porque pues ellos no eran guerreros, simplemente por su linaje, simplemente seguían liderando una familia durante miles de años, por eso es una dinastía precisamente, ¿no? Claro, el linaje del hijo, del hijo y del hijo y del hijo y Ajá, continuación en el poder lo más que pudieran. exacto, sí señor. Pues bueno, la civilización china, pues después de todo esto, eso sí fue una historia llena de guerras, pues que no hablaremos tanto acá. Pero a partir de esas guerras, pues algunos ciudadanos o alguna resistencia a ese tiranismo de los emperadores migraron más hacia el norte, a lo que hoy conocemos pues como Corea. Y allí en Corea pues hubo más guerras, guerras entre coreanos, guerras entre Corea y China, y pues a su vez terminaron migrando hacia el archipiélago pues que conocemos también como Japón. O sea, el origen de todas estas culturas orientales está en China misma. Sí, parte de su linaje, la mayor parte creería yo. Porque pues igual sabemos que desde esa época hasta, aparte del asentamiento, igual seguían habiendo nómadas, ¿no? Que pues obviamente por lo mismo no hay registro de una historia de estos nómadas después de que se empezaron a asentar desde Mesopotamia. Sí, es cierto, hay como huecos históricos ahí en muchos sitios, ¿no? Es complicado como tratar de entrelazar muchas historias y mucho de esta población de muchos terrenos geográficos luego de varias civilizaciones. Es bastante complejo. Me gustaría preguntarle a Memo, pues yo creo que lo más notorio, digamos que para toda esta cultura china, y es el tema de los dragones, de dónde viene, por qué los dragones, estas criaturas míticas, son como las más representativas y cómo esto empezó a mutar ahorita que habla pues justamente de la expansión de China hacia todos estos territorios, cómo empiezan a llevarse este pensamiento de esta criatura y empezar como a forjarlo cada uno pues a su modo de ver o a su civilización. Sí, sí, pues vea que pues es fascinante porque a diferencia de otras culturas, no tanto occidentales, sino también asiáticas, como son por ejemplo los eslavos, que bueno, esos vienen más adelante, pero ellos tenían también deidades como dragones, pero ellos los veían de una forma negativa, o sea, como una entidad del caos, un agente del caos que simplemente arrasa todo a su paso. A diferencia de ellos, estos orientales como los chinos, coreanos y japoneses creían en el dragón como una divinidad, ¿sí? Como un ser de buena suerte, de buen augurio. Entonces, pues sí, es complicado definir como los diferentes dragones que tenían en cada cultura, porque eran varios, pero pues a grandes rasgos tengo aquí pues como la definición de cada uno, como la descripción física y lo que significaban para cada civilización, ¿no? Pues obviamente se cree que nace el primer dragón pues en China, como esa idea del dragón, con una historia que es bastante bonita, de hecho, es que nacieron pues de una carpa, ¿sí? Este pescado, ¿sí? Que se conoce como una carpa, que tiene como bigoticos, ¿sí? Sí, sí, sí.
Se cree que pues vino de ese pescado, de esa especie. Y pues esta carpa saltó y vio a lo lejos pues una montaña como de donde venía todo el riachuelo. Era muy alta la montaña. Y pues él quería llegar hasta allá para ver el mundo desde ahí, ¿sí? Cómo se vería toda la tierra o toda la zona desde, desde esa altura. Entonces pues esta carpa decide llegar hasta allá, saltando obviamente contra la corriente, lo cual pues fue difícil obviamente para un ser tan pequeño. Sin embargo, pues esto llevó a que su cuerpo sufriera algunos cambios, como que fuera creciendo, se le fuera formando como un cuello, por así decirlo. Y cuando llegó a la cima, pues encontró un lago, como un laguito sagrado, en el que se sumergió a descansar, pues de ese trajine, imagínese, de subir toda esa cascada saltando. Y pues allí terminó como de formarse esa mutación que sufrió, esa metamorfosis, por así decirlo, en la que pues las aguas de este lago sagrado lo convirtieron en el primer dragón celestial para China. La descripción pues viene de la carpa con sus bigoticos, así lo conocemos, como con esa barba de chivo y los bigotes y los ojos saltones. Ese es como el dragón chino. El dragón coreano es similar, pero este tiene una barba como más prominente, un poco más estilizada y carga con orbes en sus patas. Y estos orbes concedían grandes poderes a los dragones y a quienes lograban contactarlos para conseguir favores de los mismos. Y el dragón japonés, todos eran como casi ser elementales, ¿no? Pero en Japón era mucho más marcado este término de un ser elemental y benevolente. Pues estos también se encargaban de regular el clima del mundo, prevenir desastres naturales, etcétera, etcétera, como sus contrapartes en las otras civilizaciones, pero son muy similares. Bueno, y ya aquí podemos empezar a notar que, pues, en Japón y en China tuvieron bastante relevancia, ¿no? Pero, pues, no sé, yo veo ahí como la dualidad y la diferencia porque el dragón está sumamente ligado a China, ¿no? Siempre que se habla de un dragón, pues uno va a China, pero si vamos, digamos, a la fuente como tal, a pues, lo que nos contaba Memo hace un rato de estas carpas, en Japón justamente estas carpas que hicieron la hazaña de nadar río arriba hasta la cascada y pues lograr subirla, son los famosos peces koi, ¿no? Pues quien esté, digamos, relacionado con toda esta cultura japonesa, pues sabe que estos peces koi son muy famosos porque pues son peces, podemos llamarlos ornamentales. Las personas en sus jardines hacen estanques con estos peces koi para simbolizar todo el tema de la perseverancia y todos estos, digamos, valores de luchar para llegar a un objetivo, ¿no? Aparte de eso, pues también los que estén pues un poco relacionados con el mundo del tatuaje es uno de los peces que más se hacen en todos estos tatuajes, ¿no? Es bastante simbólico, entonces, pues no sé, desde mi perspectiva y aquí analizando todo lo que nos ha contado Memo, yo veo que pues que en Japón se quedaron más como con esta figura del pez que lucha por llegar, digamos, a ese objetivo, mientras que en China ya hubo esa relación con la figura grande, ya con el dragón final y con todo lo que él conlleva y todo lo que representa, ¿no? Sí, sí, pues igual recordemos que pues toda esta civilización también viene de China, entonces se llevan mucho de allí y también como que vienen adaptándolo en este caso pues precisamente al, a la localización geográfica, ¿no? Allí pues no había carpas, bueno, no sé si allá hay carpas, sino era más popular el koi. Sí, claro, pero bueno, ya aquí hablando un poco más enfocados llamémosle el dragón principal, que es el chino, hay una variedad de dragones, ¿no? Es decir, no todas las carpas que logran llegar se convierten en el mismo dragón, o cómo funciona, digamos, este tema de la separación, o todos representan lo mismo.
Sí, no, pues ese fue como el primer dragón, ¿sí? A partir de él pues nacieron los otros tipos de dragón, pues como dije son varias clases de dragones, protodragones por así decirlo, dragones menores, que representan diferentes cosas dependiendo pues la época en que nacieron sus ideas o sus conceptos, eh, referentes más que todo a lo que dijimos, ¿no? A lo elemental, a los diferentes sucesos naturales que pasaban a su alrededor. Ok, perfecto. Bueno, para pues los que no estén relacionados con esta temática, cuando nosotros hablamos de elementales, estos seres elementales pues básicamente es la categoría de seres mitológicos que se relacionan con la naturaleza, ¿no? Son como protectores de la naturaleza básicamente para que pues hagamos una contextualización si de pronto alguno está, alguno está perdiendo estos términos que estamos hablando. Sí, y pues bueno, también como ejemplo de que se van llevando como estos seres desde China, hay uno puntualmente en Corea y en China. No encontré la contraparte japonesa, pero pues bueno, aquí tengo en China hay un perro celestial, se llama Tiangou, y es responsable de cubrir el sol o la luna pues durante los eclipses. Similar a lo que hablábamos el capítulo pasado con esta misma deidad. em, Apophis, sí, la serpiente. ok. Sí, es similar. Eh, pero pues en este caso es un perro celestial en China. Es muy famoso, de hecho actualmente sigue siendo famoso el tiangu. Y en Corea, igual, es un perro, pues esta vez es un perro en llamas, se llama Bulgae, que traduce literalmente perro de fuego. Y pues tienen la creencia de que cuando hay un eclipse es porque este perro muerde el sol y la luna, o bueno, no al mismo tiempo, sino pues en diferentes, en la noche o en el día, ¿no? Obviamente. Esto pues da lugar a un eclipse y se solía pensar que era signo de mal augurio, dando pues lugar a un apocalipsis, que es otro tema en todas las culturas, ¿no? El apocalipsis en muchas culturas es muy frecuente. Es bien interesante pues el tema, todo ese tema, porque todavía se ve, ¿no? El apocalipsis bíblico y en muchas culturas todavía se cree en ese apocalipsis. Entonces, ¿por qué nacen esas ideas de los apocalipsis? Y narran eventos o profecías que se cree van a pasar en este tiempo, pero incluso hay pruebas o hay asociaciones a eventos históricos que llevan a describir precisamente esos apocalipsis que se escribieron por esa época, ¿sí? Y es como esa idea incluso ahorita de que llegue a pasar algo en cuanto a una guerra nuclear o a eventos naturales que están pasando por el calentamiento global, y mucha gente creyente pues asocia eso al fin de los tiempos, ¿no? Y pues me encontré con un experimento bastante interesante acerca de eso, que prueba como esa razón de ser, de que estemos predispuestos a un fin de todo lo que conocemos. Y este experimento se llevó a cabo pues en un programa muy interesante, se llama La historia de Dios, es con Morgan Freeman, lo pueden encontrar, Nat Geo, sí. sí, y lo pueden encontrar en Netflix. Y allí pues le hacen un experimento a varias personas en el que pues le conectan varias partes de su cuerpo, sobre todo pues de la cabeza, para ver cómo funciona su cerebro y cómo reacciona ante unas pulsaciones eléctricas, muy leves obviamente. Entonces meten a una persona pues en un cuarto y la ponen a ver imágenes, y sin previo aviso le hacen una descarga eléctrica pues en los dedos, ¿sí? Obviamente ahí analizan cómo cambia su cuerpo, cómo lo interpreta su cerebro, y pues obviamente su pulso cardíaco sube, empieza a sudar, y pues su cerebro tiene como un impacto más notable
en esta descarga pues sin previo aviso. Y a otra persona le hacen lo mismo, pero a ella le ponen como un conteo y le dicen que cuando llegue a uno va a sentir una descarga en sus manos muy leve. Entonces pues ya está predispuesta a que va a sentir una descarga. Y al hacerlo, su cerebro y todo su organismo adopta ese dolor de manera más controlada, ¿sí? Entonces se concluye que pues cuando la mente está predispuesta a un evento en el que se va a sufrir alguna alteración física o mental, lo adopta de una manera más tranquila, ¿sí? Le da un poco de tranquilidad, valga la redundancia. Y mientras que si no es así, pues obviamente se va a llenar de pánico y lo va a tomar de mala forma. Entonces es bien interesante toda esa analogía del apocalipsis en ese experimento tan simple, ¿no? Y lo podemos tomar dentro de las diferentes civilizaciones como una especie de mecanismo de defensa, ¿no? Pues justamente lo que usted dice, para estar preparado ante cualquier calamidad, pues ellos simplemente lo enfocaban hacia el final de todo y pues sí, justamente estaban preparados para eso y es como disminuir el golpe, ¿no? Lo podemos llamar de esa manera. Muy interesante lo que nos cuenta Memo esta noche. Exacto. Sí, es más como tranquilizante saber qué va a pasar que vivirlo de golpe. Bueno, volviendo a Corea, hay otro ser, hay otro ser que empieza pues a marcar algunas tradiciones o creencias en los malos espíritus, como ahuyentarlos. Este ser se llama Yang Seong. Es curioso porque no tiene vida propia, simplemente es simbólico y son tótems de madera. Bueno, esos se hicieron populares en el siglo XVIII, sin embargo, pues vienen de mucho antes en esta civilización y pues lo que dije, se ponen en los límites de los pueblos, ayudando también como cercados y pues para ahuyentar a los malos espíritus en la noche. Incluso pues actualmente hay una estación del metro en Corea también que se llama precisamente así, Janseong. Y es muy común, ¿no? Es bastante común porque, pues de hecho, la misma religión coreana, que es este llamado muismo, pues está basado como en este chamanismo, ¿no? Entonces digamos que como estas simbologías están muy marcadas desde el principio en todo su movimiento religioso y todo su desarrollo social. Claro, claro, eso influye bastante. Y es muy curioso ver estos desarrollos religiosos que se han dado, que se dieron pues con las tribus indígenas de América, pues estaban muy relacionados con todo este tema de rituales y de un chamán que representaba como esa comunicación directa con una deidad, ¿no? Que se fue pues digamos que mutando y con toda la influencia después que hubo pues con el descubrimiento de América y con todas estas ideas religiosas que fueron traídas desde Europa, pues fue mutando, digamos, el nombre, pero aún hay tribus que manejan todo este tema del chamanismo, ¿no? Y que son tribus vivas, pero digamos que en el caso coreano, siendo pues más puntuales, incluso habían divisiones, entonces habían pues chamanes que estaban siendo poseídos por algún dios y hacían como esa tercerización, podemos llamarlo, de la información pues a través de su cuerpo, ¿no? Entonces pues eran personas que eran elegidas por este dios justamente. En el momento en el que eran elegidos pues se enfermaban y nunca se curaban de esta enfermedad. Y pues la solución, digamos, el tratamiento que le hacían a esta enfermedad pues era hacer un rito de iniciación pues ahí se convertían en este chamán, ¿no? Que pues eran los chamanes que estaban ubicados en el centro y el norte de esta península coreana. Y habían otros que eran ya más por linaje, que se convertían pues en chamanes por una vocación familiar. Entonces eran pues básicamente una herencia y ahí vemos otra vez lo que hablábamos pues hace un rato del lugar que tenía la mujer dentro de la civilización japonesa, pues aquí también
vemos como ese poder místico que tenían las mujeres, porque la herencia de un chamán en Corea viene directamente de su madre, no del padre. Entonces, pues estos eran los dos tipos de chamanes que se manejaban en esta cultura, y tengo entendido que a día de hoy aún se manejan estos chamanes, y es una religión bastante arraigada en esta zona, ¿no? En esta localización. Sí, de hecho, en Corea del Norte está prohibido el cristianismo, ¿no? ¿Sí sabía? Porque allá cualquier cristiano que intercepten, por así decirlo, lo apresan y lo acusan de conspiración para derrocar el gobierno. ¿Sí sabía? Uy, bueno, pues hasta allá no pensé que llegara, ¿no? Pues todos sabemos que la situación en Corea del Norte es complicada, pero no sabía que incluso habían limitaciones con ideologías y pensamientos religiosos a ese nivel. Incluso hay historias pues de coreanos o bueno, surcoreanos que, que fueron o están presos en Corea del Norte y realizando trabajos en las prisiones de allá acusados de como de herejía, por así decirlo allá. Es bien interesante cómo en esa parte del mundo, porque solamente ahí está tan prohibido esa religión como tan popular, es como la más popular del mundo, ¿no? No, y además haciendo la relación de que, pues con toda la división de las Coreas y demás, pues llegó un punto en el que cada uno tomó su rumbo y tienen sus religiones como aparte, ¿no? En Corea del Norte tengo entendido que manejan el cheondoísmo, que pues básicamente es la misma ideología como, digamos, la humanista, basado en todo el tema de la naturaleza. Incluso ellos llevan como esa doctrina filosófica en la que pues, universo, naturaleza hacen parte de una misma deidad, que pues nosotros digamos que tenemos el equivalente a Dios, ¿no? Pero digamos que ellos como que marcan esa pauta para que sea todo muy de ellos, muy personal, y pues lo que usted acaba de decir, digamos que son muy celosos con esos temas y tratan de tenerlo aún muy arraigado, y tratar de que no se contamine, podemos decirlo, de todas estas ideologías externas. Sí, así es. Por eso también pues tanta guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, porque pues como dije, los cristianos en Corea del Norte tuvieron que mirar para dónde coger, pues obviamente la opción más apropiada era emigrar para Corea del Sur, donde pues el cristianismo pues es mejor aceptado, pero pues no es la religión autóctona, por así decirlo, pero tiene pues más aceptación. Eso nos lleva pues a Japón, precisamente al hablar del sintoísmo, el cual es la religión de Japón, que se practica actualmente todavía casi en el 90% de los japoneses, obviamente con derivaciones de otras corrientes que fueron evolucionando a través de la historia en esa parte del mundo, como lo es el budismo y el taoísmo. Allí pues simplemente emergen todas estas y se apropian de algunas cosas de cada una, pero en sí siguen creyendo en las raíces del sintoísmo. El sintoísmo pues es una religión politeísta y pues bueno, vamos a sacar algunos de los más representativos que nos ayudan a aportar a este tema del terror y pues para entender un poco mejor cómo aporta la mitología japonesa a todo este tema de la literatura desde esos tiempos antiguos. Aquí con los japoneses y con el sintoísmo volvemos a lo que hablábamos hace un rato de los elementales, ¿no? Tengo entendido que el sintoísmo pues es básicamente la veneración de espíritus de la naturaleza. Sí, pues tienen muchas deidades, ¿no? La principal es Amaterasu, que es como la diosa del mundo, la diosa del cielo, la diosa del sol. Esa es como la principal a la que veneran incluso hoy en día. Sin embargo, pues Amaterasu tiene hermanos y pues viene de otros dioses más antiguos que se llaman Izanagi e Izanami, pues eran hombre y mujer respectivamente cuando les asignaron un sexo cuando les asignaron un género a los dioses, porque habían unos más antiguos a los que
corresponde pues la creación de todo el universo, pero pues cuando se empezaron a juntar en parejas para así definir el mundo, pues los más representativos son estos dos. De estos dos dioses pues nacen los que nombramos el capítulo pasado, que son los yokai, que son precisamente así como elementales, son seres de diferentes tipos y formas que pues no están totalmente catalogados porque son demasiados. Ellos vivían en cualquier parte, desde pues, altas montañas, bosques profundos, pantanos, cuevas, y pues eran considerados por los humanos como criaturas maliciosas, ¿sí? No les importaba mucho las leyes de los humanos, entonces por eso eran como traviesos y buscaban como asustar a los humanos pues por pura diversión. Ellos tenían pues forma física y forma espiritual, pudiendo converger entre ambas formas. Y pues como dije, pues sus clases, las clases de yokai pues es muy extensa y no se tiene registro de todas. Una es el Bakeneko, que es del que ya hablamos. Otra es el conocido Shinigami, que lo vemos en muchas historias también japonesas, que llevan las almas de los muertos al otro mundo, ¿sí? Que vienen aquí al mundo y nos llevan pues al mundo de los muertos cuando ya es nuestro momento. Hay otro que se llama Umibosu, que eran como este es un poco Lovecraftiano, por así decirlo, un ser bien extraño que se veía solamente en el mar, eran sombras gigantes y solo se les veían sus ojos brillantes. Ellos atacaban barcos pesqueros, los arrastraban a las profundidades y pues no se volvían a ver. Lo curioso pues bueno es que supuestamente si ellos suelen preguntar si les tienen miedo antes de atacar. Y pues sí, obviamente, si se ve el miedo en los tripulantes, pues chao al barquito. Si no, pues si no demostraban temor ni ninguna clase de sentimiento negativo hacia ellos simplemente perdían como su poder y no tenían más opción que retirarse. Bueno, hay otro que es bien popular y que siempre me han llamado la atención personalmente, son los Komainu. Son como perros león, ¿sí? Que se ponen en la entrada de los templos hintoístas. Pues siempre son dos, una pareja, un macho y una hembra. El macho tiene como las fauces abiertas, como demostrando como que está protegiendo ese lugar, y la hembra las tiene cerradas porque ella protege como el interior de esa propiedad, de ese recinto, y el macho pues protege el exterior, ¿sí? Que nadie entre. Se cree pues que estos toman vida, salen de su forma de petrificación y pues defienden el lugar de espíritus malignos o otros yokai negativos. Sí los ha visto, Jefferson. Sí, de hecho, pues lo que usted dice me hizo acordar varias fotografías que he visto de templos en donde pues ellos tienen una especie de, no sé cómo llamarlo, como de pasillos hechos de madera, unas construcciones espectaculares y siempre están a la entrada justamente de estos pasillos, ¿no? Nunca me había puesto a analizar el por qué estaban ahí. Sí, exacto. Los Komainu se llaman. Hay otro también que es muy popular en toda esa mitología y que vemos también adaptado a muchas producciones en cuanto a series y películas japonesas, y se llama Kitsune. Es un zorro, ¿sí? Los zorros son como seres sagrados también allá porque protegen la entrada a templos sintoístas, se mueven como entre el mundo terrenal y espiritual, y eran venerados por ser sabios. De ahí viene también la expresión de la frase o como el populismo de ser astuto como un zorro. Eran venerados en Japón por proteger como sus cultivos en ese espacio en el que empezaron a cultivar en las montañas, y se cruzaban pues con estos animales que ayudaban a proteger estos sitios. La mayoría, ¿no? Porque algunos sí eran traviesos, también como se conoce al zorro.
Estos kitsune, si alcanzaban la edad de 100 años, desarrollaban una segunda cola, supuestamente, y sus habilidades mágicas pues aumentaban progresivamente hasta convertirse en el famoso Kyuubi, que es el zorro de 9 colas, que también es muy popular en Japón. Y Es el famoso zorro de 9 colas que hemos visto en Naruto, de casualidad. exacto, y es una buena referencia porque allí muestran como un zorro pues de esa índole, como de un estado casi divino, un ser tan poderoso, si se volvía maligno, pues podría causar catástrofes en todo el mundo, pues como obviamente incendios, terremotos y demás catástrofes naturales. Y eran precisamente dorados o plateados, si lo podemos ver en Naruto y también incluso en un Pokémon, que se llama así, en inglés Ninetales, ¿no? Desde la primera temporada, la mejor. Ninetales. Bueno, sí, sí es verdad. Sabe que sí, nunca me había puesto a analizar y realmente estas criaturas siempre se han simbolizado bastante en representaciones artísticas, ¿no? Desde la pintura como tal o lo que hablábamos al principio del teatro hasta llegar a plasmarla en mangas y anime, que es pues la representación artística contemporánea más alta de esta zona geográfica, ¿no? De Japón como tal. Sí, 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 así es. De hecho, el anime y el manga y el anime pues son muy importantes allí precisamente por eso, porque gracias a ellos pues lograron retratar toda esta mitología que actualmente vive en casi que mundialmente, porque pues hay seguidores de toda esa cultura otaku en todo el mundo, ¿no? Entonces toman todos estos mitos para adaptarlo a un personaje y este personaje pues llega a ser muy querido por la audiencia y asimismo entonces como que logran difundir toda la historia de estos seres, ¿no? De los yokai, sí, justamente. Y si se pone a mirar, pues tienen material para largo porque pues tengo entendido que realmente es un número incontable de yokais que tienen ellos dentro de su religión, ¿no? Y bueno, pues aparte de los yokai también los kami, que son pues los dioses que hablábamos hace un rato, hay un dato muy curioso y dice que pues hay varias personas en los textos que tienen escritos donde dicen que literalmente hay 8 millones de kami, ¿no? O sea, estamos hablando de un número gigantesco de dioses, aparte de los yokai que ya dijimos pues que ellos dicen que son incontables, pero muchas interpretaciones culturales también dicen que son incontables al igual que los otros, porque pues en Japón relacionan el número 8 con el infinito, ¿no? Pues digamos que hacen como esa relación. Sí. Entonces, pues sí, yo diría que tienen material para pegarse pues de lejos. Entonces, ¿qué le parece, Memo, si en esta recta final de Voces Errantes pues vamos a hacer un viaje un poquito cercano, digamos, a otra religión que cuenta con un número muy grande de dioses, hablando pues cerca de 330.000 dioses y pues obviamente le estoy hablando de la región hinduista, ¿no? Podemos irnos ya en esta recta final hacia la India. Sí, obviamente porque sí, sí es importante también en toda esta era antigua. Esa fue una de las más grandes, ¿no? India, Egipto, Roma y Grecia son como las más grandes civilizaciones de la era antigua que ya estamos culminando. Sí, claro, y más teniendo en cuenta que por lo menos aquí en la India estamos hablando de un territorio de una cultura que sacó cerca de 4 religiones, ¿no? Las principales, pues estamos hablando del hinduismo, del budismo, del jainismo y el sijismo, ¿no? Que son pues 4 religiones bastante grandes en donde pues entran más o menos a competir entre las religiones más antiguas que están como coexistiendo aquí en el planeta junto al judaísmo, el cristianismo, el islam y el zoroastrismo, ¿no? O sea, hablar de la India, como dice Memo, es hablar de una civilización enorme y con una importancia, pues, yo creo que incalculable. Sí, sí, sin embargo, pues hay que dejar en claro, ¿no? Pues que, bueno, ante el mundo occidental o ante todo el mundo, corrientes como el budismo, sí, pues se denominan como religiones precisamente porque
combaten o como que contradicen muchas cosas de otras religiones, valga la redundancia, pero en sí el budismo no es una religión como tal, ¿no? Sí, el budismo se puede también tomar básicamente como una línea filosófica, sí, una doctrina filosófica justamente más que una religión, por su actuar, por su pensamiento, por, digamos que su manera de visualizar las cosas. De hecho, ellos pues tienen una línea, digamos, dirigida hacia un pensamiento establecido, que fue pues el que trajo Siddhartha Gautama, el conocido Buda original, pero él no es el dios como tal, sino es justamente eso, como una guía que lleva a todos los budistas alrededor a alcanzar pues ese nirvana que es como el nivel de iluminación pues, que todos los budistas buscan dentro de su vida. Sí, 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 es algo bien interesante. Pero bueno, no, es como arena de otro costal, ¿no? Sí, un poquito, podemos acercarnos, pero no meternos porque pues bueno, iría también a un tema con mucha tela para cortar. Pero bueno, empezamos justamente hablando del hinduismo, ¿no? Que es de las religiones con más dioses que hemos conocido hasta el momento. Justamente di el número hace un momento, 330.000 dioses, en donde pues entran también estos seres elementales que ellos plasman pues ya de una manera, digamos, la física y ya lo pueden mostrar hacia el resto de las personas, ¿no? Sí, sí, es enorme, mejor dicho, no terminamos de hablar de todos los dioses que tienen, pero pues creo que podemos partir del punto de que todo esto gira en el tema de la reencarnación, ¿no? Ellos creen mucho en la reencarnación y asimismo se forman todos estos dioses, todas estas creencias. Sí, claro, ellos creen justamente en toda esta ley del karma y de unos ciclos de vida y muerte constantes, incluso dentro de los mismos dioses. Shiva, que pues es el dios, digamos que de la destrucción dentro de su folclore, dentro de su naturaleza, pues ella misma, esta misma diosa, en el momento que estamos, tiene 19 reencarnaciones. Es decir, se puede incluso llegar a pensar que dentro de estos mismos ciclos y dentro de esta misma evolución de estos dioses, pues estuvieron en algún momento siendo parte de la humanidad como tal y pues esta evolución los llevó hasta ese lugar privilegiado de ser uno de los dioses de la religión como tal. Sí, igual, además de Shiva, hablando de todo este punto caótico, también hay otra que es una diosa que se llama Kali. Y esta diosa pues es, aparte de que es como considerada como la madre universal, asimismo es como quien protege a sus hijos, por así decirlo, que son pues toda esta civilización, y representa también el aspecto destructor de la divinidad, ¿no? Es como quien puede destruir la maldad y a los demonios que acechan a toda esta creencia hinduista. Sí, digamos que dentro de pues esta cantidad tan enorme de dioses, pues ellos tratan de tener muy diferenciado cada uno, enfocados pues a los peligros que puede conllevar o a los beneficios, ¿no? Ahí está como la dualidad. Pero bueno, seguimos diciendo que pues es ya una religión bastante extensa y pues hay muchísima tela para cortar. Pero ¿qué le parece a Memo si para cerrar este episodio de Voces Errantes tratamos el tema con el que hemos llevado pues todas estas civilizaciones a través de estos capítulos? Y es cuál es la perspectiva que tienen en la India respecto a la leyenda del diluvio universal, que por supuesto ellos también tienen su propia versión. Sí, perfecto. Incluso creo que eh, faltan varias teorías de ese diluvio en diferentes culturas, ¿no? Pero bueno, aquí cubrimos otra más con India. Cuéntenos, Jefferson. Sí, claro que sí, es que pues como le acabamos de decir, pues cada una tiene su propia versión, lo que nos da a entender que pues el diluvio realmente sucedió, porque es imposible que tantas culturas pues se basen en la misma historia, ¿no? Pero bueno, hablando aquí directamente en la India,
La historia cuenta pues que el dios Vishnu, que pues lo podemos referenciar un poquito más o menos en las imágenes que tenemos de estos dioses, que pues es un personaje de cuatro manos. Este dios pues se le apareció al rey que estaba mandando en ese tiempo, que era el rey Manu, que pues en su momento era el rey de la zona drávida, que pues era básicamente la zona sur de la India, en el momento en el que pues él estaba básicamente lavándose las manos en el río, una situación pues muy normal. Se le apareció en forma de pez. Digamos que los dioses tenían unos llamados avatares para aparecérsela a las personas dentro de esta mitología, y en esta ocasión pues se le apareció en forma del avatar Matsya, que pues este Matsya traducido al sánscrito a nuestro idioma pues significa pez. El caso es que se le apareció a este rey en forma de pez y le pidió que lo salvara. Así que pues el rey lo puso dentro de un recipiente de cobre, pero pues el pez empezó a crecer y el rey pues tuvo que ponerlo en otro sitio, por lo que lo movió y lo llevó a un charco. Este pez siguió creciendo y el rey nuevamente se vio obligado a cambiarlo de posición, pues porque ya no cabía en este charquito. Entonces lo llevó hasta un lago. Y así, digamos que siguió evolucionando y siguió creciendo, 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 hasta que pues finalmente el rey tuvo que llevarlo al océano. En este momento, pues este pez le dijo al rey que vendría una inundación, por lo que el rey se puso a la tarea de construir una gran nave y allí pues alojó a toda su familia y a todos los animales para repoblar la tierra. Este es pues mucho más parecido a la leyenda de Noé como tal, ¿no? La diferencia pues está en que el rey pues tuvo la idea de enganchar la nave que había construido al cuerno de este pez, para que este pez pues fuera quien lo arrastrara a través del diluvio y lo salvara. Entonces pues vemos como bastantes similitudes a la historia del arca de Noé, pero pues asimismo tiene su toque de la religión hinduista como tal, ¿no? Esta pues es la leyenda de Manu, como la denominan, y esta es la historia de el diluvio universal según la mitología hinduista. Bueno, bien, bien interesante todas esas similitudes, ¿no? Todavía se siguen viendo similitudes en todas. Siempre hay como un Noé en la mayoría y seguidos como de esta advertencia de esta advertencia previa a esta catástrofe natural, ¿no? Bien interesante. Sí, exactamente. Ya digamos que pues las diferencias son muy arraigadas a su cultura, por supuesto, y también que en unas más que en otras, pues el dios que participa de este diluvio hace parte o no hace parte, digamos, de la resolución del conflicto como tal y de la supervivencia del Noé de cada historia, ¿no? Es como lo que diferencia, pero digamos que en su esencia todas las historias son bastante parecidas. Sí, sí, sí. Bueno, y pues ya para cerrar, les recordamos que ya con este abrebocas de la mitología hindú, terminamos este periodo de la historia que fue la historia antigua. Recordemos pues que este periodo oficialmente se cierra con la caída del Imperio Romano, dando origen a la época medieval, a la Edad Media, ¿no? Sí, estamos hablando, no sé, tal vez siglo cuarto, quinto, más o menos después de Cristo. Sí, 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 más o menos cuarto quinto, porque en el siglo tercero fue que Constantino oficializó el cristianismo como religión madre en Roma, ¿no? Por así decirlo. Sí, más o menos. Estamos hablando de la caída del Imperio Romano y yéndonos, pues casi, no, un poco más de 1000 años hacia, pues, el descubrimiento de América en 1492, ¿no? Entonces creo que tenemos Sí, allá sería la Edad Moderna, ¿no? Ese fue como el evento que dio origen a la Edad que Moderna. empezó todo, exactamente. Sí, Entonces creo que tenemos, pues, tela por cortar, más o menos. sí, y es bien interesante porque ahí hace parte todo el oscurantismo y toda esta época tan macabra, ¿no? Sí, claro, y pues muchos más eventos, ¿no? Vemos el crecimiento obviamente del cristianismo como religión base de la mayoría del mundo occidental,
En muchos lados también vemos la evolución de otras religiones, del tema del paganismo como tal, del crecimiento del Islam y pues de las cruzadas también como parte histórica y relevante dentro de todo este movimiento religioso que se estaba dando pues en toda esta Europa. Y, y bueno, pues nada, creo que hay mucho de dónde investigar pues de dónde empezar a sacar información para ver qué pasa de estas civilizaciones antiguas que toman la mitología como la base para todas sus historias de terror y cómo esto empieza a mutar y en la Edad Media pues qué será el terror para ellos. Así que pues acompáñenos en los siguientes programas porque lo que se viene es bastante interesante. Sí, así es. Recuerden que, pues bueno, vamos a estar subiendo toda la evidencia o las pruebas fotográficas de lo que hablamos aquí en nuestras redes sociales, en Instagram. Nos pueden encontrar como Voces Errantes, en Spotify, iVoox y YouTube. Subiremos pues nuestros capítulos. Y pues nada, con eso cerramos este cuarto programa, ¿cierto, Jefferson? Sí, señor, ya vamos avanzando y pues nada, a trabajar y a seguir investigando con esto porque realmente cada vez se hace mucho más interesante. Memo, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. A usted, Jefferson, y a todos nuestros errantes. Recuerden entonces que subimos capítulo todos los lunes a las 8 de la noche por las plataformas que ya mencionamos. Yo soy Memo y esto fue Voces Errantes.